Está visto que la solución más favorable hoy día tiende hacia la utilización de la aireación forzada. La incorporación de aire a un flujo de agua en alta velocidad fue estudiada por Peterka en el US Bureau of Reclamation en la década del 60 y él llegó a demostrar, utilizando probetas de hormigón, que con 6 a 8% de incorporación de aire, o sea, de porcentaje de aire en agua, la cavitación, si se formaba, no producía erosión, dado que las probetas no perdían peso. Él estudió esa posibilidad, pero curiosamente no fue desarrollada esas experiencias en obras en Estados Unidos. La primera, a mi modesto conocimiento, la primera obra que utilizó el sistema de aireación forzada, como se ve así en la figura, en el cual se produce un salto del agua para que se produzca una depresión y entonces ingrese el aire por los costados, se desarrolló en la ex Unión Soviética, al este de los Urales, en la presa de Bratsk. Y en Sudamérica, la primera obra que utilizó este sistema en rápidas de alta velocidad fue en Brasil, la presa de Foz do Areia. La Argentina estuvo entre los primeros en utilizar este sistema, que se ve cómo funciona, la figurita es muy clara, después lo vamos a ver para el caso de la obra en la cual se inició en Argentina. Y esa obra se materializó en la década del 70. La presa de Alicura, en el río Limay, en la Patagonia Argentina, es una obra de 120 metros de altura y tiene una rápida que en su velocidad final superaba los 40 metros por segundo. O sea, era una verdadera fábrica de cavitación. Pero se instalaron en aquella época, se hizo el estudio con la colaboración del profesor Nelson Pinto, que justamente había hecho el proyecto de Foz do Areia, y se incluyeron 4 aireadores. Una posibilidad hubiera sido 3 probablemente, y con esos 4 aireadores se logró la posibilidad de incorporar aire en todo el flujo a lo largo de la caída, y de esa manera en esta fotografía se ve la prueba que se hizo para un caudal importante, del orden de más de un tercio del caudal máximo de diseño, y se alcanza a ver cómo detrás de las torres donde ingresa el aire se produce el incremento de la superficie libre con el color blanco, que indica que el aire está llegando desde el fondo hasta la superficie. Cuando deja de haber un porcentaje del orden del 8% en contacto con el fondo, hay que incluir un aireador siguiente, como en este caso. Las pruebas de aireación se hicieron para ver fundamentalmente la distancia entre aireadores, porque después el aireador en sí se estudió en un modelo aparte, porque el aire no está a escala, ¿no?, en los modelos físicos hidráulicos. En una gráfica muy sencilla se puede ver acá cómo fue el diseño del aireador de Alicurá. Tiene un ángulo de despegue, tiene un escalón y se ve dónde está la zona de spray, donde la presión
en la cavidad es menor que la atmosférica, entonces ingresa el aire debido al efecto del escalón, y ese aire después se mezcla y va tendiendo a ir a la superficie libre. Por eso es que con una cierta distancia hay que incluir un nuevo aireador, porque si no el aire obviamente escapa del fondo y se puede producir la cavitación en el piso del canal. Este es un ejemplo por la inversa. ¿Eh? La inversa es importante a veces. Acá no se puso un aireador. Esta es la presa de Oroville en California, en Estados Unidos, que tiene, bueno, una rotura de cavitación importante que se produjo en febrero de 2017, y esto se produjo por un desnivel en una junta, pero fundamentalmente por no tener aireación. Este, para semejante eh, longitud y altura de obra, era casi inevitable la incorporación de aire para resolver el problema. Se ve en la parte derecha de la fotografía cómo se rompió al romperse la obra, cayó hacia el lado de la central, ¿no? Que figura ahí como Power Station. Es la misma obra, pero se puede ver dos momentos distintos. El primero es en el estado de máximo deterioro, y en el segundo, cómo quedó después de una junta que empezó a tener dificultades y generó un pequeño escalón, cómo se produjo una destrucción de carácter masivo, realmente muy importante, que básicamente duró un día, ¿no? De mayo 19 es la primera foto, y el mayo 20 ustedes ven cómo quedó la estructura totalmente destruida. A lo largo de la clase hemos visto ya lo que es la cavitación por burbujas aisladas. Hemos tomado ejemplos bastante concretos con respecto a la cavitación por cavidades semipermanentes, y nos queda el tema que habíamos ya previsto de cavitación por pulsos de presión, al cual repetimos el mismo gráfico. Antes de tratar el tema, y acá vemos algunos de los casos de Estados Unidos en los cuales también han tenido problemas muy serios. Por ejemplo, esta presa, que es la presa de Bonneville en Estados Unidos, sufrió en esos dientes que se ven allí cavitación por pulsos de presión, porque la velocidad es muy baja, no son del orden de 20 metros por segundo, 15 metros por segundo, y sin embargo se produjeron las roturas que se alcanzan a ver en la fotografía de la derecha abajo, mientras que cuando hacían los análisis en túnel de cavitación, por supuesto no tenían en cuenta las fluctuaciones, sino la velocidad solamente, les daba que para esa velocidad no podía haber erosión por cavitación. Otra presa que tuvo graves problemas con un disipador plano es la presa de Tarbela en Pakistán. El cuenco amortiguador número 3 lo tuvieron que reconstruir por lo menos 3 veces. Y la última, fíjense la cantidad de concreto, o sea, de hormigón, que hubo que rellenar debido al efecto anterior. Y donde más aprendimos sobre este tema de las presiones fluctuantes en disipadores de energía fue en Salto Grande, porque tuvimos una suerte que no tuvo la obra, y es que le vinieran crecidas muy grandes cuando la obra todavía no estaba terminada, con lo cual llegó a valores muy importantes de caudal específico. Esta es una vista del cuenco, que tiene unos dientes
A la izquierda se alcanzan a ver unos dientes bajos en la proximidad del borde de la fotografía. Después tenemos los baffles a medio camino y el escalón final, que se denomina en inglés end seal, ¿no? Tenemos una vista de cómo es la estructura. El diente de caída tenía unos sensores de presión porque ya habíamos comenzado a estudiar el problema de la cavitación por pulsos de presión y se instalaron esos sensores, unos sensores americanos Statham. Hoy día es una fábrica que no existe más, pero que van a ver, muy importantes. La obra es de baja caída, nadie pensaba que podía tener algún problema de cavitación. Estos dientes estaban en los planes de todos los disipadores que se llaman Basin 3 del US Bureau. Y esta foto le podríamos llamar antes de la crecida. Esta es después. Bueno, este es un tema importante porque se alcanza a ver que las roturas son mayores. Estas roturas hacen que haya trozos de hormigón y pedazos de barra de acero que después van a parar al cuenco y rayan y rompen parte del resto del cuenco amortiguador de energía. Es decir, que la solución final fue eliminar directamente estos bloques, ¿no? Pero una gran discusión fue por qué se habían roto, porque con esas velocidades, muy pocas, la velocidad era muy baja, eran del orden de 18 metros por segundo, no era posible aparentemente que fuera la cavitación. El tipo de rotura, como ustedes ven, es típico de la cavitación, ¿no? Como comida por los ratones, pero aún así había serias discusiones. Eliminó toda discusión es el haber puesto los sensores. Esta fotografía dio vueltas por todo el mundo, pero es una fotografía muy especial porque ese sensor no se rompió ni aún con la cavitación. Lo que se rompió finalmente o dejó de funcionar fue cuando el cable que va por adentro de la estructura efectivamente se destruyó. Entonces, antes de morir, digamos, indicó que la muerte era por cavitación, porque llegó a mostrar que las presiones bajaban realmente hasta el cero absoluto de presión, o sea, por debajo de P sub B, de la presión de vapor o de la tensión de vapor. Finalmente también se pudo medir en la parte de la cara posterior de los pilares y en ese caso se llegó también a determinar de que había una posibilidad de cavitación. Este fue el modelo bidimensional en escala 1 en 50, en el cual originalmente con los valores medios de presión nos daba que la obra funcionaba perfectamente y que después hubo que utilizar para demostrar que efectivamente con todo un sistema nuevo de medición, midiendo presiones instantáneas, se producía cavitación por pulsos de presión. Debido a los problemas de cavitación por pulsos de presión que se detectaron en la presa de Salto Grande y también en la presa de Arroyito, es cuando se trabajó para el vertedero del brazo principal de la presa de Yacyretá, cuyo modelo bidimensional está en la fotografía, se evitaron los bloques de cualquier tipo e inclusive el escalón final, como se ve, es inclinado y muy débil comparado con los de Salto Grande, por ejemplo.
con lo cual, bueno, se podía suponer que la cavitación no iba a ser determinante en ese cuenco. Sin embargo, lo que no podíamos eliminar era la parte de aguas abajo de los pilares que sostienen las compuertas, porque si eliminamos los pilares, se caen las compuertas, obviamente. De modo que nos quedaba por resolver el tema de erosión por cavitación detrás de los pilares. Por ese motivo se hizo un estudio en un modelo en escala 1 en 12, donde la aireación estaba mejor representada, y se diseñó un vertedero, el primero en el mundo, creo, de aireación en baja caída. En baja caída porque tiene 15 metros o 18 metros de diferencia de nivel entre aguas arriba y aguas abajo el flujo. Insólitamente, porque no pensábamos que iba a ocurrir, el aire se incorpora con mucha facilidad, funciona muy bien y es un aireador realmente muy importante. Tanto es así que hoy día se replicó en Pichipicún Leufú, en la presa de Río Limay. Sin embargo, en el prototipo teníamos dudas de que esto funcionara y se hizo una forma de pilar diferente. También se consideró oportuno instalar sensores de concentración de aire en agua que fueron desarrollados en el Laboratorio de Hidráulica de Seiza y que funcionaron muy bien en la presa mexicana de Aguamilpa y ya los habían sido probados en Alicurá y en Piedra del Águila. Se ve la instalación de esos instrumentos, los sensores de presión que están puestos en amarillo y el sensor de concentración de aire en agua detrás del pilar y la forma de popa de submarino que se le dio por las dudas que no funcionara la incorporación de aire y fuera una estructura más benigna respecto de las posibilidades de generar vorticidad, etcétera. Lo cierto es que ingresó más aire del que se pensaba. Además, no sabíamos que el agua ya venía saturado desde aguas arriba por las cataratas del Iguazú, etcétera, etcétera, y Itaipú. Y se produjo un exceso, una sobresaturación de aire que terminó con una mortandad de los peces de fondo aguas abajo e hizo que prácticamente se eliminara el sistema de aireación y el vertedero se cambiara en la forma del cuenco amortiguador para tratar de justamente desairear. Un ejemplo de interés para ver cómo la cavitación a veces no está donde uno piensa es el vertedero de Gatún. El vertedero de Gatún es la obra de alivio del lago Gatún, que es por donde circulan en este momento ya los super portacontenedores que van por el canal de Panamá. En realidad, gran parte del recorrido de los barcos que cruzan del Atlántico al Pacífico y viceversa lo hacen por el lago Gatún, que tiene como vertedero de salida este vertedero construido en el año 1910. Es curiosísimo porque originalmente en la figura de la izquierda ustedes ven el vertedero en prototipo, en la realidad, y los bloques no sufrieron realmente un proceso
de cavitación importante, a pesar de que en un siglo de vida, más de un siglo de vida de la obra, eh, tuvieron que soportar la crecida extraordinaria, la máxima de 4.800 y 1.000 metros cúbicos por segundo más, de 5.800, 5.700 metros cúbicos por segundo, sin ningún tipo de rotura por cavitación. Eso nos alarmó porque no entendíamos muy bien y no sabíamos tampoco muy bien por qué faltaban esos dos bloques intermedios. Lo de los dos bloques lo vimos rápidamente en el modelo. Si ponemos los dos bloques, el agua se va fuera del canal. O sea que seguramente quienes hicieron el proyecto de este vertedero lo ensayaron previamente en algún modelo físico, porque desde el punto de vista de cálculo no podíamos justificar muy bien por qué faltaban esos dos bloques. Lo que es importante es que los valores de las presiones instantáneas medidas en el modelo físico, que fue en escala 1 en 40, un modelo muy importante que se hizo, que está sobre la fotografía de la derecha, se determinó que para el valor de P' con 0,1% de probabilidad de ocurrencia de valores más negativos, o sea, prácticamente el valor mínimo absoluto de presión, no alcanzaba el valor de presión de vapor tanto en el piso del cuenco, o sea, la zona donde está la solera del canal, sino en los distintos lugares de los bloques donde se habían instalado sensores en el modelo. Eso nos alertó de que efectivamente el modelo físico permite saber, al revés, en este caso se hizo el modelo después del prototipo, pero si uno en el modelo tiene que efectivamente no se alcanza ese 0,1%, efectivamente en la realidad no hay daños de cavitación. Bueno, gracias por vuestra paciencia, como dice la figura. Espero que les haya sido de utilidad el texto.